¿Cómo están? Buenas tardes. Estaba muy atentamente escuchándolas. Hay un montón de cosas que María va a poder responder y otro montón que no. Ya se lo digo escuchándolas. Pero básicamente vinimos primero porque tenemos mucho desconocimiento de la vacuna. Se habló en diferentes medios y de diferentes vacunas de todo el mundo, hasta el hartazgo también, ¿no? Y en la mitad de esta carrera, el desarrollo biotecnológico, obviamente, es el pilar de todo esto. Gracias por estos minutos, primero que nada. Las chiquinas hablaban, y también mucha gente está hablando, de hacia dónde va la vacuna que vamos a comprar, cuál es la gente que básicamente se vacunaría. Primero, gracias por recibirnos. Y después, si podemos empezar por ahí, sería genial. Sí, bienvenidos, en realidad, buenas tardes. Y bueno, la vacuna que vendrá aún no la sabemos, o sea que por ahí no te puedo contestar. Sí van a estar en estas que están en la cabeza, seguramente, porque van a ser las primeras, quizás las primeras que lleguen. Dentro del final del año que viene o más adelante, podremos implementar algunas otras, pero de las que vengan van a ser de estas primeras que van a salir aprobadas, sin lugar a dudas. Y la personal a vacunar aún está en discusión, pero entendemos que se seguirán básicamente los lineamientos de la OMS que indica vacunar a aquellas personas más vulnerables y personal de salud o de servicios, bomberos, policías o demás. Está cubierto lo que vos decías, Vale, del personal de salud. ¿De qué depende qué vacuna sea la que Uruguay? Y está bueno lo que dijiste, compre primero, porque evidentemente va a haber varias compras y seguramente sean diferentes también las que lleguen al país, ¿no? Exactamente. Las primeras que vengan van a depender un poco de la herramienta a la que hemos adherido o si puede haber alguna negociación particular de Uruguay con alguna empresa, y va a depender también de las dosis que esa empresa, o sea, de las vacunas que se aprueben, las dosis que puedan formular y Uruguay en qué lugar entre a la hora de pujar por una o por otra, o nosotros como parte de esa comisión que formamos podemos recomendar unas con más fervencia que otras y bueno, en base a eso se verá cuáles hay disponibles para poder aplicarlas en nuestra población. Porque yo te digo una frase que siempre me decían, lo primero no siempre es lo mejor, ¿verdad? O sea, la primera vacuna que aparezca no por eso se vuelve la mejor o no por eso, digo... No, la primera que aparezca lo que va es a dar un alivio, entre comillas, más rápido. Seguramente después, con el tiempo, iremos decantando, los números se irán asentando y veremos mucho más claramente cuáles funcionan mejor, cuáles se adaptan mejor a la población nuestra, porque los estudios están hechos en otros lados. Y bueno, todos otros detalles relativos a comorbilidades de pacientes, distintas edades y demás que aún no lo sabemos. Los primeros datos, que son anuncios de prensa, que todavía no tenemos los datos científicos, indicarían que son efectivas, lo cual no es menor. Estamos a la espera de ver esos resultados científicos, pero todo indica que tenemos vacunas muy cerca de ser aprobadas y bueno, después su uso nos va dando un poco más, más información de la pauta de cuán realmente podrían ser efectivas, cuán aplicables son en una población, si es factible realmente vacunar. En nuestra población hablábamos de la de Pfizer, que requería menos 70 y demás. Quizás esa es una de las que podemos ir descartando, entre comillas, por la franja etaria que tiene nuestro país. No, porque se usa a menos 70 grados. Y entonces necesitamos ultra freezer, necesitas almacenar. O sea, los costos de almacenamiento serían mucho más grandes. Exactamente, y llegar a lugares más remotos, transportarla, todo lo demás, sin romper esa cadena de frío, es mucho más. Es diferente a las vacunas que estamos acostumbradas y a la logística que tenemos en Uruguay para la aplicación de vacunas. Entonces, posiblemente esas no sean las vacunas que pongamos en primera línea si hay otras que estén aprobadas. Es un ejemplo. ¿Cuánto puede cambiar o cuánto incide el aceleramiento que se tiene en los procesos? ¿Me explico? Acelerar los procesos también para decir, bueno, tenemos una fase determinada. ¿Cuánto puede complicar después eso? Puede complicar bastante porque éticamente si se aprueba de emergencia y demás, hay un retroceso en esos ensayos clínicos fase 3, no se llevan hasta el final, porque éticamente a las personas que recibieron el placebo si la vacuna demuestra realmente esta eficacia, les tienen que empezar a vacunar con la vacuna real, entonces ahí perdés un ensayo clínico que podría llevarse hasta el final y tener más datos. Y bueno, después vienen otro tipo de ensayos. Es medio virtual esto que tenemos porque son publicaciones periodísticas, no científicas. No, bueno, esto no va a detener nada. O sea, las publicaciones de prensa son de prensa para llevar a la población un poco de tranquilidad de que las vacunas están funcionando, tienen mucho más efectividad de la que esperábamos, porque en principio nos manejábamos con 70 como wow y 50 estaría bien y
Y realmente parece que todas nuestras hipótesis de trabajo se van dando en esa línea y eso está muy bien, digamos, promete, digamos. Ahora hay que esperar, de vuelta, como dijimos al principio, hay que esperar. Son inmunogénicas, esperemos ver la eficacia. Bueno, ahora son eficaces, esperemos. Y ahora, otra pensando en la cantidad que puedan venir después, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede pasar entre la primera cantidad de dosis y la segunda? Y bueno, eso va a depender de las vacunas que estén aprobadas y lo que pueda producir cada una de las distintas empresas que están abocadas a esto, de producir vacunas. Hay algunas que prometen muchas más dosis porque son más fáciles de producir, son mucho más sintéticas y rápidas. Hay otras que son más complejas y requieren más tiempo. En base a eso se verá. No te lo puedo adelantar, pero la idea o una intención es no conformarnos con este 20%, sino a la larga poder seguir a vacunar más gente. O sea, hoy tenemos 20% comprado, no te diría señado, 20%. Sí. Para, ¿no? Tenemos. Espectacular. Chiquilina, las escucho. Sí. Me imagino que ustedes tienen alguna duda que siempre... Sí, Daro, la semana pasada trascendió que el CASMU, o sea, ellos mismos lo dijeron, había reservado dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik 5, que además es la que está, digamos, desde el punto de vista del arbitraje internacional, la que está como más opaca en ese sentido, ¿no? De su probidad. Entonces, quiero que ella aclare, porque esto fue importante, ¿no? Aclarar que en realidad esto se va a centralizar en Uruguay, o sea, que solo el Ministerio de Salud Pública va a estar con el tema de las vacunas, nadie más. Lo hablábamos fuera de micrófono y en realidad ella me decía, eso es algo más político que científico, como que básicamente no, su asesoramiento tenía más que ver con lo bioquímico que con lo político, pero entiendo que también es un tema y me decía a mí también. A las chiquinas hablan de la vacuna del CASMU y de lo que se habló, ¿no? De que se compró por fuera. La rusa, la Sputnik, ¿no? O por lo menos eso fue lo que dijeron, porque tampoco tendríamos ningún Sí, en realidad eso es comprar los derechos de uso o demás. La rusa es una de las vacunas que Uruguay evalúa y que está considerando como... El Ministerio es quien va a centralizar de alguna manera. Sin lugar a dudas, el Ministerio es el garante del acceso universal y gratuito de todas las vacunas que se aplican en Uruguay y las mismas tienen que estar aprobadas por el Ministerio y demás. De hecho, aunque las compren por fuera, el Ministerio las tiene que aprobar, ¿no? Sin lugar a dudas, y además las vacunas que se aplican en Uruguay generalmente no pueden estar comercializadas en Uruguay. Es un tema de... Pero no, entonces... Si Uruguay decide finalmente aplicar la rusa, difícilmente esto pueda ir por ese lado. Pero bueno, habrá que esperar y habrá que ver. La vacuna rusa aún no está aprobada por uso de emergencia por Rusia solamente. Y bueno, habrá que esperar como todas las otras. No es una vacuna que descartemos a priori, sino que sigue la línea de todas las demás y la estamos estudiando como todas las demas. Sí, nos sorprendimos todos, imagino que ustedes también cuando se enteraron, ¿no? También no entendemos un poco, nos gustaría saber un poco de dónde nace esa iniciativa del CASMU, pero está. Totalmente. María, te agradezco muchísimo estos minutos, gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes. En un momento lo hablábamos también, creo que fue con una bioquímica de ATGEN, que es como un momento increíble para los bioquímicos, ¿no? Para la ciencia. Para la ciencia en general. Para la ciencia en general, lo que hemos avanzado en este año no tiene nombre y bueno, todos hemos aprendido de esto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.